Estamos leyendo sobre, en el estudio de soteriología de la salvación, estamos hablando, dice el pastor Dicton, no quite el dedo del renglón, tienen que saber que exactamente qué es la salvación, exactamente qué es lo que Dios da, lo que Dios nos está regalando por medio de su Hijo. Tienen que saber que la justicia de Dios o la ira de Dios, que estaba hablando el hermano Diácono Roy, hermanos, la ira de Dios viene sobre este mundo. Él no va a dar un pie atrás, no va a dar un pie atrás. La ira de Dios viene sobre este mundo. Y estábamos hablando, aquellos que no saben, aquellos que no vinieron la vez pasada, estamos hablando sobre los 300 años. Hubo un tiempo de silencio antes de que Cristo viniera, hubo un tiempo de silencio. Estábamos hablando cómo es que la Biblia nos es revelada a nosotros por medio de los judíos o de los israelitas o de los hebreos, porque fue escrita en piedra. Y fue escrita en piedra porque el cincel no puede agarrarse así, sino tiene que hacer de derecha a izquierda. Así eran hechas. Y con el dedo de Dios se escribieron los mandamientos. Pero la palabra fue escrita así. ¿Cómo es que nosotros tenemos ahora la Biblia así? Todo va cambiando y la forma en que nosotros vivimos en este tiempo también va cambiando. Hay una nanobiblia de este tamañito así. ¿Cómo es que va cambiando? Pero la palabra sigue siendo poderosa y la misma. En los 300 años antes de Cristo se hizo la Septuaginta, que es esta. ¿Ok? Solamente para recordar, del hebreo original, Tanaj se cambió a esto. ¿Por qué? Porque había muchos judíos exiliados en Alejandría de Egipto y había mucho judío dispersado en todo Asia Menor. Y después vinieron y conquistaron los griegos y después vinieron y conquistaron los romanos. Ahí es donde, cuando se acerca al traducir la Biblia a la Vulgata latina por Jerónimo, entonces ya Roma tenía la Vulgata latina en latín. ¿Ha mirado allí afuera? Se llama Gloria Dei. Dei es en latín, de Dios. Entonces, ya ahora tenemos la Vulgata latina. ¿Cómo es que nosotros tenemos ahora esta Biblia de latín al castellano? ¿Ok? Ya les había hablado sobre Casiodoro de Reina, Casiodoro y Cipriano de Valera, ellos dos. Pero antes que ellos, William Tyndale, él tradujo la Biblia de la Vulgata latina completa, la cambió a inglés. Esto le costó la vida. Todos los traductores de la Biblia les costó la vida. A él lo degollaron y ahí mismo le incendiaron. Después de haber sido degollado, lo quemaron. Pero William Tyndale, él decía que realmente a él iba a costar la vida, pero él tenía que traducir por completo, él y otros más, en la Universidad de Cambridge, él tenía que traducir la Biblia, él se había convertido al cristianismo. Pero es muy importante que nosotros debemos de saber por qué llegamos a esto. ¿Cómo es que llegamos a esto? A poderla nosotros entender. Y William Tyndale decía estas palabras: todo cristiano debe de aprenderse de memoria y debe de aprender que el libro de Romanos es extremadamente poderoso. El libro de Romanos es extremadamente grandioso.
el libro de Romanos es la cúspide de lo más alto que hay en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Vamos a profundizar el libro de Romanos. Padre, danos entendimiento para poder digerir tu palabra, para poder entender que Romanos habla lo más profundo en la filosofía, pero ahora el Espíritu Santo nos da a demostrar qué es en lo que nosotros creemos, Señor, y qué es lo que el mundo hace con toda la humanidad una basura. Pero ahora nos abres nuestro entendimiento, porque tu palabra es poderosa, santa. Tu palabra es fuerte. En el nombre de Jesús, ayúdame. Y no soy yo, sino tú hablando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Pablo, yo quiero referirme, porque este versículo es la cúspide del capítulo 2. Pero antes de eso, vamos a hablar de los 300 años atrás de Cristo. 300 años atrás. Había muchas personas que hablaban de filosofía. Ustedes han escuchado en la escuela del filósofo Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, Sófocles, Sócrates, Eurípides, Platón. Ustedes han escuchado sobre esa filosofía. Bueno, pero ¿por qué Aristóteles? Porque Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno. Ese Alejandro Magno fue el que conquistó todo Asia Menor y conquistó a los judíos. Es por eso que tenemos la Biblia en griego, que tenemos la traducción, la Septuaginta. Y en esos 300 años, donde Alejandro Magno empezó a conquistar, y todo el mundo conocido, él ya era el más fuerte, murió a los 33 años, ahí se distorsionó. Bueno, ya estaba distorsionado, pero aún mucho más se distorsionó ese imperio griego, y después se hizo griego-romano. Entonces, tenemos que ir a la historia. ¿Por qué habla Pablo a los romanos con mucha filosofía en el libro de Romanos? Y a veces muchas personas no pueden entender o captar, pero está lleno de teología, de doctrina y de forma en que el ser humano debe de aprender. Pero él más que nada les habla a los filósofos. Por eso es que está lleno de filosofía. Queremos entrar a esto, vamos a entrar, porque les digo que es muy profundo. Quiero que tengan un poquito de paciencia. Soteriología es la parte de la teología, la rama de la teología que estudia la salvación. Y dentro de la salvación está la ira, la misericordia, el perdón de Dios hacia nosotros por medio de su Hijo, y la entrada al cielo está la gracia. Y hay ramas y ramas, pero es extenso. Es más, mi esposa yo agarro un libro y luego después agarro el otro libro y digo, pero es que yo necesito entender esto. Necesito poder empaparme de esto. En los 300 años había un hombre, son los epicureos. Son epicureos. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estoy hablando de este hombre? Pastor Sánchez, no entiendo eso. No entiendo eso. ¿Por qué usted está hablando de este hombre? ¿Por qué usted está hablando de este hombre? Este hombre es el fundador de la escuela del jardín, de la filosofía que llegó desde Macedonia hasta Roma. Este hombre ha hecho una historia antes de Cristo y poder decirle a la gente, miren, la felicidad está en el placer de uno mismo.
Y ustedes deben de saber que el placer está, ahí está la vida. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Si esto te toma un placer, dice el filósofo, usted puede manejar su vida. Y si eso es parte de usted y querer sentir satisfacción de usted mismo, eso sigue, continúa. Después surgió otro hombre, los estoicismos, el estoico. Después este hombre, fundador de otra escuela, fundador del estoicismo, este hombre también estaba lleno de filosofía y decir, miren, todo es Dios. Miren un pájaro, ahí está Dios. Miren un árbol, ese es Dios. Miren un perro, ese es Dios. Miren esto, miren lo otro, miren el cielo, ese es Dios, todo es Dios. Eso se llama panteísmo. Eso se llama panteísmo. Este hombre también hizo una escuela que trascendió hasta el tiempo después de Cristo, cuando Cristo vino, y después hasta los 300 años, hermano. Esto es una basura que ahora está en las escuelas. Por eso es que usted y yo debemos de entender que estas personas ahorita, en este tiempo, en Texas A&M, en la universidad, que yo he hablado con mi hijo y le he dicho, ¿tú sabes del estoicismo? Dice, llevamos una clase. ¿Qué creen que las universidades están metiéndole a los jóvenes? Hey, si esto te siente bien, hazlo. Si esto te ayuda a ti y saber que esto te siente bien, hazlo. ¿No han escuchado ustedes que hay personas que se creen caballos? ¿No han ustedes mirado personas que traen falda, bigote y se pintan y empiezan a hacer y dicen, yo soy mujer y Dios te ha hecho hombre? Pero dicen ellos, yo soy mujer. Eso es estoicismo. Este hombre y el otro introdujeron a todo el Asia. Si tú te sientes bien como tú te sientas, hazlo. Y es algo que deben de entender. ¿Qué es lo que nos está llevando a la sociedad? Vuelve otra vez a surgir el estoicismo. Pero, Pastor Sánchez, ¿cómo es que usted me está hablando de esto? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted me está hablando de esto? Pastor Sánchez, ¿cómo usted me está hablando de esto? ¿Cómo usted está metiendo a Aristóteles? Lo que la escuela secular está enseñando. ¿Qué viene a traer aquí a la iglesia? Hermanos, esto es lo que vengo a traer a la iglesia. Hechos 17, 16. Aquí estamos hablando que Pablo estaba en lo más arriba, en Macedonia. Entonces lo querían matarlo, querían atraparlo y echarlo a la cárcel para que ya no pronunciara del evangelio. ¿Qué pasa? Lo traen escondidas hasta mero abajo en Atenas. Lo traen escondidas hasta mero abajo en Atenas. Lo traen escondidas de madrugada, de noche, de no sé qué, pero Timoteo y Silas se van y les dice, por favor, vuelvan conmigo, no se tarden mucho, no me dejen aquí. Entonces, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él se enojó por la idolatría. No se enojó Pablo porque ellos se tardaban mucho. No se enojó Pablo porque
mi hermano le incomodó esto o lo otro. No se incomodó porque otros habían ido para el norte, otros para el... No se incomodó por la idolatría que había en Atenas. Esa idolatría que nuestro Dios detesta. Traía coraje con los idólatras. El versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El 18, escuche esto, y algunos filósofos de los epicureos. ¿Escucharon bien? Algunos filósofos de los epicureos se enojaban contra Pablo. Esos filósofos que dicen, si te siente bien eso, hazlo. Si tú crees que eres hombre, pero eres mujer, hazlo. Si tú crees lo que tú creas en tu mente, eso hazlo. ¿Te sientes bien? Hazlo. Y dice así, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, fíjese bien, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aleluya. Y en el versículo 31, vamos a ver el 23, versículo 23 del mismo capítulo, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Estaba hablando con los filósofos, estaba debatiendo con los filósofos, tenía una gran escala de sabiduría, Pablo, que podía hablar directamente con los filósofos. Y dése cuenta, los filósofos, ¿por qué les llaman sofistas? Porque es la interpretación, en la sabiduría de la persona, es la interpretación, el conocimiento. Pablo en Romanos nos habla claro de esto. Estamos en el capítulo 2 de Romanos, pero mire bien esto. Aquí les habla a los epicureos, aquellos que se creen que pueden llevar su vida como quieran, y les empieza a hablar. Esto es teología, hermanos. Esto es teología. Pablo les empieza a decir en el versículo 18 del capítulo 1 que nos habíamos quedado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿La verdad? ¿Tú detienes la verdad? La ira de Dios viene contra ti. La ira de Dios viene contra ti si no hablas la verdad. Después de esto, ¿por qué Pablo les hablaba a los filósofos? ¿Por qué Pablo tenía mucha necesidad de hablarle a los filósofos? Por esta razón. Justino mártir. Este hombre después de Cristo, a esto les hablaba Pablo. A este filósofo que se convirtió al cristianismo les hablaba. Este hombre fue uno de los puentes desde Jerusalén hasta Roma, hasta llegar a Roma. Ese hombre, Justino, el filósofo, después se le llamó Justino el cristiano. Él tiene 3 libros que todavía están conservados. Tiene 3 libros. Se llama Apología 1, Apología 2 y el Diario con Trifón. Pero Romanos habla sobre estos filósofos. Por eso es que les digo que es muy abundante Romanos.
Romanos es poderosísimo. Es como decirle a aquellos maestros de la ley o a aquellas personas que maestros de la ley fuera de los judíos, él les hablaba a ellos y les hablaba a los judíos. Él les hablaba a los dos. Pablo podía debatir con los filósofos y con los no filósofos, con aquellas personas que tenían el conocimiento más amplio del panteísmo, de lo que se cree que es Dios y de lo que no se cree que es Dios. Pablo enseñaba esto y decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia y a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquellos ustedes que creen, filósofos, que Dios se los ha manifestado porque se ha revelado por medio de, como decía el hermano León, de Dios es esto, de Dios es esto, de Dios, de todo es de Dios. Nosotros somos de Dios. Y él les decía, Dios se los ha revelado quién es Él. Pero ustedes no quieren entender, quieren solamente guiarse por su propia sabiduría. Y más adelante Pablo les habla, en el mismo capítulo 1 les habla, por lo cual también Dios, en el versículo 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios les está diciendo, ustedes que se creen, ustedes que piensan lo que ustedes quieren creer y no quieren creer en Dios, yo los entrego a sus propios pensamientos malvados y se van a destruir por completo ustedes mismos. Se van a hundir en sus pensamientos y van a llenar su vida de malos pensamientos y van a hacer lo que ustedes quieren ser por sus propias filosofías y se van a llenar de ese mosto de pecado. Eso les hablaba Pablo a ellos. Y más adelante en el versículo 25 de Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él cierra ahí. Amén. ¿Tú crees que un animal es Dios? Es más, hermanos. La presidenta de PETA, ¿quién conoce PETA? ¿Sabe quién es PETA? La organización que cuida a los animales, que dice, oh no puede ser. ¿Cómo es que están matando miles de gallinas? ¿Cómo es que están matando miles de aves? ¿Cómo? Defendiendo toda la carne que comemos. Eso no es nada comparado a tantos miles de judíos que me mataron en el holocausto. Y ella defendiendo, la mujer de PETA, defendiendo todo lo que nos comemos y diciendo, eso no tiene nada que ver los millones de judíos. ¿Cómo es que van a defender esto? A esto se refiere Pablo, a los panteístas, a aquellos estoicistas, epicureos y toda clase de filosofía. A eso se refiere. En el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Les parece algo con la realidad de ahora de este mundo? Que le puede permitir, Argentina puede permitir a un niño de 4, 5 años decirle, yo soy niña, quiero cambiar. Yo me comporto como una niña. Quiero cambiar. Hermanos, hay ya niños con la conversión. Esto es estoicismo. ¿Qué no es ahora lo que estamos haciendo, lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué no es ahora lo que Dios nos está hablando, revelando de Romanos? ¿Qué no es ahora lo mismo? Y peores cosas vendrán, hermanos, peores. Ya estamos mirando eso lo estamos mirando aún peor. ¿Se han mirado un hombre con cara de gato y prótesis? Y prótesis y prótesis. Dice, yo soy un gato. Yo soy un gato. Eso es estoicismo. Eso es estoicismo. Y dice ese hombre, pero la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene y viene todo, hermanos. Aquellos que negaron a Cristo, la ira de Dios viene. Y el versículo 5 del capítulo 2 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Y esa la palabra ira. Es una ira que solamente la tiene Dios. En griego es orge, orge. Porque nosotros tenemos una ira de enojo. Pero la ira de Dios se va a encender contra aquel impío que no crea en el Señor. Para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. La palabra es orge. Orge, para hacer ira, en el versículo 5 del capítulo 2. Dios nos habla a los judíos primeramente, porque ahí habla capítulo 2, a los judíos primeramente y a los griegos. Siempre se refiere a los griegos. Siempre se refiere a los judíos y a los griegos, a los judíos y a los griegos. Y más adelante les dice, no porque oigan ustedes la palabra, sino por hacer la palabra. No porque oigan la palabra, sino por ejecutarla. ¿Qué es lo que hace en nosotros la palabra? La palabra usted puede tenerla en el Salmo 91 en su casa. ¿Usted cree que va a espantar a alguien? No, la palabra es dentro de él. Es dentro. Aquí es donde se revela Dios en nosotros por medio de la palabra, por medio de su palabra. Recuerden que soy alumno del pastor Dilton Abreu, que aunque nosotros podamos leer mucho, va a aprender un poquito, es un poquito. Doctor Dilton Abreu tiene un vasto conocimiento, pero sin lugar a duda he buscado ser el mejor alumno. Sin lugar a duda he intentado de, pero sin lugar a duda he tratado de seguir a Cristo, dejando pues mi vida pasada por mi vida futura en Cristo. Amén. Dejando pues lo que Ismael era a lo que Ismael es. Dejando pues
quién soy yo y que viva Cristo.